como muchos que me conocen personalmente, yo fui criado en el evangelio. Uno ya va a la iglesia como por... La primera vez que yo prediqué en mi vida fue en un silicio. Estaba en la carne, hermano. ¿Tú sabes lo que hizo ese charlatán? Cuando de repente se me traba la Le dije, lengua. más rápido, más rápido. Y empezó, alabanza. Me enseñó cómo funciona el ministerio y cómo funciona dar un mensaje de parte de Dios. Wow, desata eso. Que primero... Pero ellos no quieren abrir la boca porque dicen, hay muchos evangelistas, hay muchos pastores, que ellos lo hagan. Tú no sabes si ellos solamente están hablando palabras huecas. Y el que tiene respaldo de la palabra de Dios eres tú y estás callado. O sea, no puede haber, wow, mira esto, David. Dímelo, por favor. Ezequiel 37 dice que Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y afirmó sus pasos. Y luego que le afirmó sus pasos, le dijo, hey, profetízale a estos huesos. Ay, mira, cuando el Espíritu viene, primero, ¿qué le dice? Afirma. Tus pies. Y después, ¿qué le dice? Profetiza sobre estos huesos. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede profetizar si primero no afirma sus pasos. Wow. Si primero no camina en bendiciones a cada hombre y cada mujer que se está conectando en este canal. Bienvenidos. El día de hoy quiero presentarle a un invitado, un amigo, un ministro de Dios, el cual le dije, profeta, en este podcast tú tienes que estar aquí. Y no estoy hablando nada más y nada menos que mi amigo Emil Rodríguez. Amén. Dios le bendiga a todos los que están aquí. Gracias a David por la invitación de poder tenerme aquí con ustedes. Amén. En este día. Y le damos gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno para con nosotros y su misericordia la ha mostrado hasta el día de hoy. Bueno, yo dije, tengo que traerte invitado. Yo le dije a 2 o 3 gente, no, hay que invitar, no, Emil Rodríguez. Me dijeron, bueno, si tiene ese apellido, tiene que ser bueno. Doy testimonio de que este ministro es un hombre de Dios. Yo creo que tiene mucho que darnos. Sin embargo, yo quise hacer este podcast como una forma de entrevista. Y quise entrevistarlo. Tengo varias preguntas que hacerle a este hombre de Dios. Y yo sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Cuéntanos, mi hermano. Quiero iniciar rápidamente. Y una de las primeras preguntas a la cual he tenido todo el día pensando hacerte es, Emil, ¿cómo iniciaste tú en el caminar con Dios? ¿Tú naciste en el Evangelio o tú te convertiste luego? ¿Qué tan difícil fue para ti? Cuéntanos tus inicios para que podamos aprender que quizás no somos los únicos. Amén. Que hemos vivido momentos difíciles. Pues, mi hermano David, como muchos que me conocen personalmente, yo fui criado en el Evangelio. Mi abuelo y mi abuela sirvieron en la iglesia. Desde que yo era pequeño me criaron mi abuelo y mi abuela. Porque ¿No creciste con tus padres? No, mis padres no estuvieron ahí en ese momento. Mis abuelos me introdujo al Evangelio. Él estaba a cargo del evangelismo de la iglesia. Yo iba con él a una temprana edad a las evangelizaciones que él hacía. Y desde pequeño se me inculcó eso. Desde pequeño. Ok. Oye, ¿sabes algo? Cuando nosotros estamos en el Evangelio desde pequeño, a nosotros a veces nos cuesta tomar las cosas en serio. Amén. Yo te lo digo, yo no nací en el Evangelio, pero yo me convertí a los 9 años. Prácticamente... Sí, naciste en él. Exactamente. Y cuando uno está en el Evangelio, en Dios, desde pequeño, no sé a cuánto le ha pasado, a veces uno ya va a la iglesia como por costumbre. Uno va a la iglesia como ya por costumbre y sucede que uno a veces no toma la cosa en serio. Así mismo. Cuéntame, ¿cuándo fue el momento que tú empezaste a tomar las cosas en serio y a ver el poder de Dios en tu vida? O sea, ¿cuándo Dios empezó a usarte? ¿Cuándo tú empezaste a tomar las cosas de Dios en serio? ¿Y cómo era tu vida antes de tomar las cosas en serio? Pues mira, David, hubo una ocasión, yo tenía los 13 años y me introdujeron a los jóvenes. En ese entonces ya yo tenía mucha malicia por los amiguitos de la escuela. Oh, varón, te estaba corrompido. Sí, varón. Con la juntilla que yo tenía. Y llegaron unos consejeros a los jóvenes, nuevos. Nunca habían... Perdón, consejeros como líderes. Son como líderes. O sea, lo que hoy se reconoce como pastores de jóvenes, en ese entonces eran consejeros de jóvenes. Y yo me acuerdo que era una hermana mayor de edad, Elizabeth García, que la amo un montón.
ha sido de mucha bendición para mi vida, y Gualberto Cartagena, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentren. Amén. Nosotros estábamos muertos, varón, nosotros estábamos secos. En la carne. Nos gustaban las cosas de la carne, siempre estábamos haciendo y deshaciendo. Y cuando estos consejeros los pusieron, cambiaron drásticamente la vida de todos los jóvenes que estaban ahí. Sí, me acuerdo que nosotros nos hicieron así, cuando ellos tomaron el liderazgo. Cuando los líderes llegaron, los consejeros, sí, cambiaron todos los jóvenes. Todos los entonces jóvenes. Tienen que decirme qué era lo que ellos hacían, porque para que ellos lleguen y todo cambie, entonces esa gente tenían que portar algo. Sí, portaban algo de Dios. Gualberto y la hermana Elizabeth hicieron un trabajo con los jóvenes, un plan de trabajo. Y el primer plan de trabajo era que íbamos a ir a ayunar todos los domingos antes del servicio. A las 5 de la mañana teníamos que estar ahí. Ya a las 4 de la mañana teníamos que estar despiertos y a las 5 teníamos que estar en el altar orando. O sea, que esa gente lograron llevar a la iglesia en ayuno jóvenes a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. No, pero esa gente tenían que ser mínimo primo hermano de Pablo. Porque, oye, vamos a ser honestos, en este tiempo, tú hacer que los jóvenes vayan en ayuno un domingo a las 4 de la mañana en la iglesia. No, y estar ahí el día completo, hasta el servicio. Y eso lo empezaron ellos a implementar con ustedes. Empezaron a implementar con nosotros. Yo me acuerdo que habían amigos míos que se llevaban Doritos, se llevaban cosas. Y el líder nos encontraba escondido comiendo. Y él estaba... ¿Usted comía también? Sí, sí, él estaba frustrante. Pero me acuerdo que empezaron a darnos estudios, a introducirnos a la palabra del Señor, a enseñarnos cómo orar. Y después de ahí, varón, no fueron iguales los jóvenes. Wow. Me acuerdo que uno de los primeros retiros que nosotros todos tuvimos un encuentro con Dios fue donde... Me acuerdo que los retiros de jóvenes que hacíamos, wow, esto me trajo tantas memorias. Los retiros que hacíamos empezaban los viernes a las 5 de la tarde. Y de 5 a 9 estábamos en el altar orando. Completamente. Yo me acuerdo que esa primera noche, de 5 a 9, estábamos orando. Y se metió una unción y Dios empezó a bautizar a jóvenes con lengua. Wow. La presencia de Dios se empezaba a mover en el altar. Era algo impresionante. Me acuerdo que la mentalidad de niño que nosotros teníamos empezó a cambiar. Nuestra mente se empezó a renovar. La manera que nos conducíamos, habíamos algunos de nosotros que hablábamos malo. Y después de tener esos líderes, Dios utilizó esos líderes para canalizarnos en el camino correcto. Y yo me acuerdo que cuando esos retiros se dieron, yo me acuerdo que ahí inició la primera vez que Dios me utilizó. Wow. ¿Un retiro de eso? Sí, un retiro de eso. Me acuerdo que salí un domingo, era un culto, eran como las 2 de la tarde. Y la unción se metía en la iglesia muy, muy fuerte, muy fuerte. Y yo me acuerdo que yo termino corriendo. Wow. Y llego hacia... ¿Tú nunca habías sentido eso? No, ¿Nunca había hecho eso? Nunca. Fui corriendo donde un joven y le dije... Veo que, así varón, yo tenía como 13 o 14 años. Veo que te están disparando. Wow. Y no te matan porque la mano de Jehová está sobre tu vida. ¿Qué edad tú tenías aproximadamente? 14 o 13 años. Wow. 13 a 14 años. En ese me acuerdo. Y al pasar los días, a la semana, el muchacho le dispara, pero no lo logran matar. Wow. Y salió en la noticia y todo. Esa fue la primera vez que Dios te usó como en esa ciencia. En la ciencia, sí. Wow. Y eso me impactó mucho, pero aún así no conocía a Dios con profundidad. Solamente fue una experiencia que viviste. Sí, fue una experiencia que viví, pero no lo conocía a profundidad. Sabes que tu historia, al tú contarme tus inicios, me acordó mucho como yo inicié. Casi idéntico. Mira, qué extraño. Tú no me habías dicho esto fuera de cámaras. Yo recuerdo que yo iba mucho a la iglesia a hacer silicio. Tú eras a retiro y yo iba de silicio. Ajá. Porque mi hermano era el líder de búsqueda espiritual. O sea, mi hermano nos llevaba un grupo al monte. El primero que implementó eso de amanecer en la iglesia, de orar allí, de orar acá, fue mi hermano. Wow. Entonces él nos llevó un día a los silicios. Y mira, pasó casi idéntico. Yo recuerdo que en los silicios llegábamos como a las 10 de la noche. Eso tiene que volver, bro, a la iglesia. Amén. Eso tiene que volver.
Amén. Porque nosotros queremos ver cosas distintas, pero no hacemos, queremos ver lo que se manifestaba antes, pero no hacemos lo que se hacía antes, esa búsqueda de antes. Brother, yo recuerdo que íbamos a la iglesia. Siento a Dios. Sí. La primera vez que fuimos, que yo empecé a ir, recuerdo que nosotros íbamos como a las 10 de la noche. Entonces, esta era la estructura. Llegábamos. Alguien daba un corto mensaje, una prédica, alguien nuevo, porque usábamos los cilicios para entrenar a la gente. Ah, wow. La primera vez que yo prediqué en mi vida fue en un cilicio. Wow. Mira, los cilicios, los que no saben, tú vas a orar en la iglesia, duerme un rato y te despiertas de nuevo a las 3 de la mañana. Hay diferentes estilos que cómo lo hacen y sigue orando. Y todo el mundo va en pijama, con, sí, ¿no? cómodo. Adivina. Digo, no adivina porque después no entra el reino. Como fue mi primera vez que yo fui a predicar, yo fui con saco. Yo fui con pantalón fino, casi me pongo una corbata y zapato. Y porque yo estaba como emocionado, yo tenía como 13 años, así, 12 años. Wow. Entonces cuando yo fui a predicar, y yo fui varón entrajeado, y todo el mundo en pijama, en calizo, y sentado en el piso porque era un cilicio. Nada, predicamos, oramos y después nos acostamos temprano para despertarnos como a las 2 de la mañana, a las 3, a orar. Y me pasó exactamente cosas similares a la tuya. Nosotros tenemos, en el grupo de WhatsApp, teníamos como una línea donde nos despertábamos a las 12 en punto a orar. Wow. Sí, todo el mundo oraba y el que no oraba mandaba un mensaje, gloria a Dios. ¿Verdad? Y entonces yo dormía al lado de un amigo y ese amigo mío estaba en la carne, mano. ¿Tú sabes lo que hizo ese charlatán? Eso no la alarma. Hey, bro, la oración, ok. Ahí ponemos el celular para escuchar a los otros orando y después nosotros oramos. Y él agarraba, se despertaba, entraba en el WhatsApp y me decía, mira. Y ponía mucho fuego en el grupo, fuego. Y ponía de que gloria a Dios, siento a Dios, esto va a estar poderoso esta noche. Mandaba el mensaje y se acotaba. Qué tigre. Entonces la gente decía, wow, el varón se despertó, anótenlo, se despertó a orar y se dormía. Era un tigre, era un tramposo. Hay gente que aparentan mucho, pero sí, en verdad no son. Y así mismo empecé a hacer búsqueda espiritual. Y cuéntame algo, para seguir con tu experiencia. Después que tú tuviste esa experiencia, aún así todavía tú no habías no le había dedicado tu vida a Dios así por completo. No era porque aún así no tenía un encuentro suficiente para poder ayudarme a permanecer. Wow. Y pienso que eso es lo que pasa con mucha gente, que la gente intentan buscar a Dios, intentan cambiar, pero no es hasta que tengan un encuentro que no van a poder transformarse por medio de la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Saulo fue intervenido por Cristo Jesús, dice que la vida de él cambió, él no fue el mismo. Tanto así que su nombre cambió a Pablo. Wow. Y sabemos que este hombre ahora fue un trastornador luego de ese encuentro. O sea que nadie puede cambiar para el bien si no tiene un encuentro con el Espíritu Santo primeramente. Wow, eso está interesante. Eso yo lo dije una vez y tú diciéndome me trae más material a lo que... Yo una vez dije, incluso fue en la radio con Ismael, y yo subí ese video, ese pedacito. Yo dije que tenemos que tener experiencia con el Espíritu Santo. Que una de las cosas, aparte de la Escritura, que nos va a dar estabilidad en lo que uno cree es las experiencias que tú vivas. Porque yo contaba que siempre va a venir alguien con una teoría falsa, tan bien estructurada que te puede hacer dudar de lo que tú crees. Así es. Pero si tú tienes experiencia con Dios, es difícil que te muevan. Yo una vez publiqué ese video y la gente decía, no, porque entonces tú estás poniendo las experiencias con más valor que la Escritura, que la palabra de Dios. Yo nunca dije eso. Pero todo aquel que tiene experiencia con Dios, mi hermano, sabe que se le hace más difícil volver atrás. ¿Sabes lo que dijo nuestro pastor Harrigan hace muchos años? Y eso me marcó. Él dijo, el mayor tormento, la mayor frustración de un descarriado no es que le está yendo mal en el mundo. El mayor tormento de un descarriado es acordarse de la experiencia que tenía y que tuvo cuando estaba con Dios. Te lo voy a repetir de nuevo. El pastor dijo, el mayor tormento y la mayor frustración de un descarriado no es estar allá afuera y que le vaya mal, sino estar allá afuera y acordarse de cuando estaba en la presencia de Dios. Recordarse y decir, wow, cuando yo buscaba a Dios. Recordarse y decir, wow, cuando esa presencia llegaba a mí. Eso te consume, eso te destruye. Cuando tú sentías esa presencia y tú quieres volver y algo te impide. Y yo le quiero decir, si hay alguien que se sienta a ti,
que se siente así, vuelve, regresa. Amén. Todavía hay oportunidad para ti, porque la mano de Dios es misericordiosa. Así mismo es. Cuéntame, entonces, ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste, no, desde aquí en adelante yo quiero permanecer en esa presencia, en esa búsqueda? Pues mira, nosotros empezamos a intensificar de tal manera que yo quería conocer a ese Dios que tanto hablaba y que me usó ese día. Wow. Y yo me acuerdo que seguimos con nosotros teníamos retiro todos los domingos y empezamos a implementar las vigilias los viernes. Y me acuerdo que en una vigilia me dieron una participación para cantar y habían jóvenes de otras iglesias ahí. Y cuando empiezo a cantar el corito, varón, me acuerdo. ¿Tú cantabas, perfecto? No, era un coro, varón, era normal, tú sabes. Uno pentecostal. Sí. Yo cantaba coro también. Sí, Yo cantaba coro de la ofrenda. Sí, así mismo. Me dieron como una participación así, de coro de ofrenda. Cuando de repente se me traba la lengua y lo que empiezo a hablar son lenguas extrañas que nunca habían salido de mi boca. Wow, en medio del coro. En medio del coro. Y trataba y no podía. Esa fue la primera vez que hablaste en lenguas. La primera vez. Y yo me acuerdo que luego de eso, los jóvenes se reían, todo el mundo se reía porque yo trataba de hablarle y no podía contestarle con mi lenguaje normal. Eso me impactó mucho, pero tampoco fue lo suficiente para... O sea, que alguien te saludaba, profeta, ¿qué te está pasando? Y tú le decías, Rabacanda, Rabasaya. Dime, ¿qué es lo que tú tienes? Le manso, li, maraya. No podía. No hay manera de explicarlo, es la presencia. Sí, así mismo. Y estuve así por por varias horas. Y me acuerdo que luego de ahí, vino una mujer de Dios de Puerto Rico y su hijo era mayor que nosotros. Yo tenía 13 años, él tenía como 25, 26. Wow. Y él nos dijo, mira, si ustedes quieren que Dios se les revele, mi mamá me dijo que oren de 6 a 3 de la mañana, 6 de la tarde a 3 de la mañana, por un periodo de 2 semanas. Wow. Bueno, varón, ni modo, yo quería conocer a ese Dios que ella estaba hablando y conocer ese Dios. Y yo vi a mi amigo Steven, que él es predicador ahora. Empezamos a hacer eso. Perdón, ¿Steven de dónde es? ¿Qué estado vive? San Antonio, Texas. Okay. Empezamos a buscar a Dios, así mismo como ella nos dijo, de 6 a 3. Nos quedamos constantemente. Y todos los días orábamos, no pasaba nada, orábamos. Como él te decía. Exacto. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Llegó el último día y lo terminamos. Cuando me voy a acostar a dormir, ese era sábado, para domingo, nos quedamos arriba de la iglesia. Y cuando yo me arropo, que me voy a acostar, sale una voz inexplicable, audible, que me estremeció de la cabeza hasta los pies, me estremeció por dentro. Me llamó por mi nombre, me dijo Emil. Y cuando me dijo Emil, era como si escuchara una combinación de vientos y truenos. Wow. Era algo que nunca había experimentado en mi vida. Yo me asusté, varón, yo me quedé ahí debajo de la sábana, no me quería mover ni para nada, estaba asustado. Esa fue la primera vez una experiencia como La primera experiencia. La primera experiencia donde el Espíritu, Dios me llama por mi nombre. Y me acuerdo que en ese entonces me quiero acostar de mí. Cuando me voy a acostar, de nuevo surge esa voz y me llama. Y me acosté nuevamente otra vez y a la tercera vez yo pude entender que era algo sobrenatural, que era Dios que se me estaba revelando. Y cuando él me dijo, Emil, te estoy llamando, yo le dije, heme aquí. Cuando yo le dije, heme aquí, entró una paz al cuarto y me quedé dormido. Wow. Y después de allí, toda mi vida cambió. Wow. Toda mi vida cambió y sí hubo deslices. Sí me deslicé. Pero aún así porque me había apartado. Después de esa mucho tiempo después de esa experiencia. Estuve apartado, retenido en mi casa por un mes, varón. Wow. Lo máximo que pude. Varón, traté de hacer y deshacer y no podía. Trataba de hacer y deshacer y no podía. Hasta que un día tuve una experiencia en mi cuarto, me acuerdo. Esto fue como en el 2014. Que un espíritu me cogió por el cuello, me dijo, antes yo no te podía hacer algo, pero ahora yo sí te puedo hacer. Y lo único que pude pensar en ese momento es clamar a ese Dios que yo antes le había hablado. Que ese Dios que se me había revelado, pero yo le di la espalda. Wow.
Me acuerdo que cuando yo clamé pidiendo misericordia, yo le dije, Señor, ten misericordia de mí, no permita que este ser me mate. Yo sé que tú eres real. Y cuando dije eso, el espíritu me dejó, me soltó y se desapareció. Yo no sé qué pasó luego de ahí. Pero yo sé que esa misma noche entré a la iglesia y me quedé, me postré ante el altar y me reconcilié con Dios ante todos los que estaban ahí. Lo mejor que podemos hacer es, no importando qué tanto hemos fallado, no importando qué tan lejos nos hemos ido, reconocer y regresar. Así mismo. Una vez yo me hacía una pregunta, porque había a alguien que yo admiraba mucho, y ese hombre me enseñó a que Dios me usara, a buscar a Dios. Varón, yo veía a ese hombre como un ungido. Y él cayó, varón, y nunca se levantó. Wow. Y hasta el sol de hoy está en el mundo. Wow. ¿Y sabe qué? Yo un día juzgué y yo dije, ¿cómo es posible que alguien que había sentido a Dios, que había conocido a Dios, que Dios lo había usado de una manera tan grande, cómo es posible que pueda caer? Y yo dije, ese en realidad nunca Dios, tú nunca estuvo con Dios. Para mí que todo fue falso. Cometí el error de eso. Y después, varón, ¿sabe qué me pasó? Que yo me di cuenta que sí, que un hombre, aún no importa lo tanto que Dios lo use, hay maneras de que caiga. Y eso lo vamos a hablar en los próximos minutos. Hay alguien que tiene que escuchar cuáles son las características y lo que causa que un hombre, aunque Dios lo use y aunque esté tan alto, puede caer. Amén. Y hay varias cosas que el enemigo utiliza para hacerte caer. No importa cuánto tú ores. Si te descuidas en estas áreas que vamos a tocar, puedes morir. Así que no te desconectes y en unos minutos regresamos. Estamos aquí de vuelta y yo creo que esto será interesante. Yo sé, varón, que Dios está en esta conversación y que va a bendecir a las multitudes que se van a conectar. Amén. Tú me contaste, Emil, que entonces alguien vino y te dio como instrucciones de qué tú tenías que hacer, cuánto tenías que orar, cómo tenías que orar. Él te estaba como dando instrucciones de qué hacer para tú buscar a Dios, para ser lleno. Sí. Mira, eso me acuerda una historia de un pastor que quería ser bautizado en lenguas. Él quería que Dios lo bautizara en lenguas. Y unas ancianas de la iglesia le dijeron, nosotros tenemos una solución, nosotros tenemos un truco de cómo Dios te puede prender y cómo Dios te puede bautizar en lenguas. Y él le dijo, no, pero dígame, porque eso es lo que él quería. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ella le dijo, mira, éntrate en ese cuartito. Y en ese cuartico tú vas a empezar a decir alabanza, alabanza, alabanza. Pero tienes que decirlo rápido. Alabanza, alabanza, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y el muchachito entró y empezó a adorar. Y empezó a decir alabanza, 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 alabanza. Y no pasaba nada. Y la viejita le decían atrás, más rápido, más rápido. Y él, alabanza, 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 alabanza. Y la viejita, más rápido, más rápido. Y empezó, alabanza, 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 alabanza. Y dijo, ya empezaste a hablar lengua. Y él pensó que estaba hablando en lengua. Y fue que como lo estaba diciendo rápido, se travió y estaba diciendo, alabanza. Y llegó a la casa, muchacho, emocionado. Uf. Y le dijo a la mamá, al papá, ya fui bautizado en lengua. Y él, de verdad, habla. Alabanza, 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 alabanza. Oye, varón, era mecánica la lengua. Oye, ¿tú sabes por qué cuento esto? Porque nosotros tenemos que tener cuenta de quién nos dejamos enseñar. Así mismo. Cuando uno está pequeño, a veces nosotros tomamos maestros que en vez de enseñarnos a hacer las cosas correctas, nos enseñan, tú sabes, que hacer las cosas mecánicas. No, exactamente. Y en Dios no hay cosas mecánicas, hay que fluir en el Espíritu. Algo que me dijiste y algo que comentábamos, que a pesar de que buscaste a Dios, sentiste la presencia de Dios, un momento en el cual tropezaste. A mí me pasó igual. Después que yo había juzgado a ese hombre, que Dios lo usaba tanto y una vez cayó, yo dije, ¿cómo este hombre conociendo a Dios va a caer? Y me pasó lo mismo. Wow. Varón, pero lo mismo a un nivel tan grande que yo caí en drogas, varón. Wow. Porque pasó algo en mi familia, la cual me echaron la culpa a mí. Yo me sentía tan mal, pero tan mal, y yo dije, wow, es verdad, eso que pasó es mi culpa. Y me fui al mundo, varón, y me envolví, hice tantas, caí tan bajo, profeta, que el remordimiento me angustiaba tanto que yo no tenía cara para volver a la iglesia. Wow. Entonces decimos a veces,
¿Por qué caen los hombres de Dios? ¿Por qué después de tú orar, sentir a Dios, incluso ser usado por Dios, puedes caer? ¿Por qué? ¿Cuáles son? Mira, número uno, cuando empiezas a dejar de orar, es inevitable que el pecado te haga caer. Sí. Yo escuché una frase de Charles Spurgeon que dijo, cuando sientas que no tienes deseo de orar, es donde más tienes que orar. Amén. ¿Sabe algo? Para que tú continúes. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos por que alguien puede caer, no importa lo alto que esté. Y el segundo es las personas con las que te rodeas. Sí. Tú puedes ser el más ungido, profeta, pero si tú estás rodeado de gente que no califican, gente que de sus palabras solamente salen osidades, salen malos comentarios, morbosidades. Tú puedes soportarlo un día, 3 días, pero cuando tú te reúnes constantemente en un ambiente tóxico, varón, te drenan la unción y tú formas parte de ellos. Wow. Eso es así. El libro de Proverbios también dice que nosotros tenemos el poder del bien y el mal en nuestra lengua. O sea, nosotros relacionarnos con personas de esa magnitud y estén manifestando cosas negativas, hablando cosas que no son espirituales, tú vas a terminar mortal, como el pastor Juan Carlos dice. Únete con ungidos y serás ungido. Únete con chismosos y serás chismoso. Porque esa es la atmósfera que se ha creado. Y cuando una persona cae en pecado y cae, es por eso, lo primordial es la falta de oración. Porque la misma Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Si la Biblia dice eso, es que a través de la oración el Espíritu Santo nos santifica por medio de su palabra. O sea, la gente lee la Biblia y la gente mira la Biblia y dice, pero esta Biblia no es entendible, no la puedo entender. Y la única manera que esa Biblia la podemos vivir y entender es a través de una relación con el Espíritu Santo. Pero si la oración no está, la revelación no va a estar de quién es Dios. La palabra va a ser la que nos va a ayudar a poder seguir hacia adelante en el Señor. Amén. Eso es correcto. Yo creo que es necesario que nosotros entendamos eso. Si dejas de orar, vas a pecar. El que ora no peca. El que peca fue porque dejó de orar. Así mismo. ¿A ti no te ha pasado que nosotros todos tenemos un gigante que nos enfrenta? Cada quien tiene una área específica o una debilidad o algo en lo que es más tentado. Así es. Quizás lo que a mí me tienta no es lo que a ti te tienta. Quizás el enemigo conoce la debilidad y el punto débil de cada quien. Pero a ti no te ha pasado que esa debilidad que antes te hacía caer de rodillas, que antes te hacía temblar, que tú no podías sostenerte de pie porque caías ante esa debilidad. ¿No te ha pasado que cuando tú sales de una atmósfera de oración, cuando tú tienes una disciplina de oración, mi hermano, tú ves eso que antes te hacía caer y tú lo ves y tú dices, wow, y eso era antes lo que me mortificaba, eso era lo que yo no podía dejar de hacer? Pues tú lo ves como diminuto, porque la oración te hace como fuerte para tú poder resistir esa tentación. La gente está equivocada y la gente cree que la oración va a darle más fuerzas a Dios. A veces decimos, yo voy a orar para que Dios se mueva más en esa actividad donde yo voy a predicar. Como que la oración tuya le va a subir 10 de brazo a Dios. Yo voy a orar para que Dios se mueva más grande. A veces creemos que nuestra oración hará que Dios sea más grande o hará que Dios sea más fuerte. O a veces, no sé, tenemos un problema, unas cadenas, ataduras con la familia y decimos, no, déjame orar más o déjame ayunar más porque parece que estas cadenas son muy difíciles para Dios. Déjame orar más para que Dios la pueda romper más con más fuerza. La oración a quien hace más grande no es a Dios, es a ti. Porque Dios sigue siendo Dios, tú ore o no ore. Exactamente. Dios sigue siendo fuerte, tú ore o no ore. ¿Qué tú crees? Que si deja de orar, Dios se va a poner débil. Y si ora, Dios se va a poner fuerte. La oración no es para darle fortaleza a Dios. La oración es para fortalecerte a ti, para que tú puedas recibir el potencial que Dios te va a mandar de arriba. Wow, mira esto, Jesús dijo, David, que tenemos que orar para no entrar en tentación. Wow. O sea, que Él no está enseñando, Jesús no está enseñando ahí que el que ora
no cae en tentación. Yo te puedo testificar y la gloria es de Dios y yo he entendido que es por la gracia de Dios que estamos aquí. He entendido es por su misericordia que nosotros estamos aquí en esta entrevista que estamos haciendo. Ha sido Dios quien nos ha traído aquí. Amén. Pero sí me he dado de cuenta antes lo que me atormentaba. Ahora yo lo veo y le digo, o sea, si tú no te mueves, yo te voy a pasar por encima. Wow, amén. Pero no es por mí, es porque ¿quién está conmigo? El apóstol Pablo dijo, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, ¿por qué él se gloriaba en sus debilidades? Porque él entendía que a través de sus debilidades Dios se hacía fuerte en él. Amén. El Espíritu Santo le dijo a Zorobabel, no es con fuerza, no es con habilidades humanas, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, tú te das cuenta que Él se hace tu fuerza. Él multiplica la fuerza donde no tienes. Por eso cuando te tiras a orar, después de orar te sientes mejor. Cuando te tiras a orar te sientes triste y de repente viene el gozo de la salvación. La misma Biblia dice que cuando estemos tristes que hagamos oración. No sé si te ha pasado, David, pero a mí me ha pasado donde he tenido momentos muy difíciles en mi vida y he acudido a la oración. Y cuando entro ahí, todo lo que estaba en mi corazón, todo lo que yo sentía por dentro lo manifiesto con mi boca y lo confieso y soy libre de eso. O sea que la oración a veces te ayuda a ser libre de las raíces de amargura que tenemos. Amén. Y me he dado de cuenta que un hombre no puede ser humilde porque él quiere ser humilde. Wow. Porque repite eso. la humildad proviene del Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo ser humilde por mí mismo. Yo no puedo ser humilde por mí mismo. Yo soy arrogante, yo soy orgulloso si Dios no está en mí. Wow. Y me he dado de cuenta eso, David, que la oración es lo que nos santifica y nos hace andar en humildad. Amén. Eso no es por decisión humana. Humanamente nosotros somos arrogantes, humanamente nosotros nos creemos la gran Coca-Cola, pero con tener una relación con el Espíritu Santo, Él te recuerda, hey, tú sigues humano. Por eso tenemos que tener los pies en la tierra con el corazón en el cielo. Amén. Tenemos que tener los pies en la tierra y el corazón en los cielos. Los pies en la tierra y el corazón en los cielos. Esa frase hay que aplicarla en nuestra vida. Amén. Yo quiero hacerte unas últimas preguntas, porque está interesante este tema. Emil, ¿qué fue lo que causó o lo que provocó que tú volvieras a introducirte en Dios, pero de una forma que jamás volviste atrás? ¿Qué fue lo que hizo como el crack, qué fue lo que hizo el toque que tú decidiste decir voy a buscar a Dios y ya es para adelante hasta que tenga que morirme? Porque a veces hay otros que lo provoca una enfermedad. Dicen que déjame buscar a Dios porque me voy a morir de la enfermedad. Otros son problemas. Y está bien, porque a veces Dios permite necesidades en nuestra vida. Porque hay gente que de la única manera, Emil, que está de rodillas, es cuando tiene un problema. Entonces tú sabes que Dios permite que siempre tengan problemas. Así es. ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, tomo la decisión de buscar a Dios en lo sobrenatural hasta jamás? Pues mira, después de caer, que vuelvo y me reconcilio con Dios, yo intentaba y fracasaba, seguía intentando, hasta la pandemia. Wow. Que yo me di de cuenta que mi vida era un desastre y aunque yo había dado el paso, se me había hecho difícil por las malas actitudes y malos hábitos que cogí desde el mundo cuando me había apartado en ese mes. Tuve que luchar con todo eso y me acuerdo que fue en la pandemia. No podía más, estaba pasando por momentos de ansiedad, depresión, estaba muy depresivo. Y yo dije, necesito un cambio. Y no fue hasta ahí que vi un video del pastor Juan Carlos. Wow. Yo sabía hace muchos años del pastor Juan Carlos, pero... Nunca te había detenido a analizar su mensaje. Exacto. Vi uno de los videos de maldición generacional. Wow. Me acuerdo y... No sé, me hizo ver áreas en mi vida que yo pude reconocer que tal vez había una influencia generacional ahí. Y
nada, empecé a ver videos de la oración y cuando me di de cuenta estaba orando más de lo que había orado anteriormente cuando primero tuve un encuentro con Dios. Dios empezó a trabajar muy fuerte en mi vida. Cosas, hábitos en mí, hasta la manera de vestir, la manera de recortarme, todo cambió. Literalmente todo cambió. Todo lo que hacía era para glorificar a Dios. Y nunca había tomado a Dios en tanto en cuenta de vestirme conforme a como Él quería que me vistiera. Amén. Caminara como Él quisiera que caminara. Y no fue hasta ese entonces que empecé a buscar a Dios después de esos videos, que empecé a tener encuentros con Dios. Yo me acuerdo que Dios se me reveló, y lo voy a testificar. Se me reveló en una visión. Estaba orando en un ayuno que estaba haciendo. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me llevó al escenario de mi iglesia donde yo me crié, donde Dios me llamó. Y en ese escenario yo vi la iglesia vacía y había un ser que caminaba por las bancas. Una iglesia bastante amplia, caminaba y caminaba y caminaba hasta que llegó al altar y cogió un cuerno de aceite. Y cuando coge ese cuerno de aceite, viene hacia mí y me lo derrama. Wow. Y me dice, hoy yo te unjo como mi siervo y vas a predicar mi palabra en las naciones. Santo Dios. Me acuerdo que cuando eso sucede, el escenario cambia y la iglesia estaba llena de gente extraña que nunca había visto. No era ni nadie de esa iglesia. Y yo me acuerdo, David, que él me decía, camina. Y lo que yo te digo que tú digas, tú lo vas a decir. Y yo caminaba y le hacía caso. Y en mi mano apareció un micrófono. Y me dijo, dile a esta mujer que desde hoy el oído derecho que ella tiene, que no escucha, va a escuchar. Y yo le decía exactamente, él me decía, repite, y yo repetía lo que él decía. Y ahí la mujer fue sana y la unción tomó la iglesia. ¿Qué sucede? Que esa experiencia, para aquellos que están preguntando, o sea, ¿qué eso tiene que ver? O sea, esa experiencia, tuve un encuentro con el Espíritu Santo donde me ungió. Y luego de ungirme, me enseñó cómo funciona el ministerio y cómo funciona dar un mensaje de parte de Dios. Wow, desata eso. Que primero tiene que ser manifestado por la boca de Dios para nosotros poder manifestarlo al público. Por eso hay personas que ministran y hablan y nada sucede porque nada salió de la boca de Dios. O sea, el Espíritu Santo me estaba enseñando que de la manera que nosotros podemos funcionar un ministerio luego de llamarme, es que todo lo que Él diga es lo que va a traer materialización en lo natural. Amén. Wow. O sea que una palabra respaldada por Dios es la que trae cambio. Así mismo es. Hay gente que están diciendo palabras huecas. Wow. No tiene peso. No. Porque lo que ellos están predicando está saliendo de su intelecto. Así mismo. Y no de la boca de Dios. Wow. Wow, Padre amado. Mira esto. Bueno. Es interesante eso que acabas de decir. Y muchos de los que están ahí tienen que entender eso. Ahí hay hombres y mujeres, Emil, que yo estoy seguro que están ahí conectados, que Dios le habla, que Dios le da sueños, palabras, visiones, pero ellos no quieren abrir la boca porque dicen, hay muchos evangelistas, hay muchos pastores, que ellos lo hagan. Tú no sabes si ellos solamente están hablando palabras huecas. Y el que tiene respaldo de la palabra de Dios eres tú y estás callado. Habla lo que Dios te dice. Mira lo que Jehová le dijo a Isaías en el verso 55 de Isaías. Capítulo 55, verso 11 dice, Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ay, Padre. Y será prosperada en aquello que yo le envíe. Amén. O sea, aquí nos está dejando saber la palabra de Dios aquí, no mi experiencia, sino la Biblia, está dejándonos saber que todo lo que sale de la boca de Dios es lo que trae función. Todo lo que sale de la boca de Dios es lo que provoca avanzamiento. O sea, no puede haber, wow, mira esto, David. Dímelo, por favor. Ezequiel 37 dice que Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y afirmó sus pasos. Y luego que le afirmó sus pasos, le dijo, hey, profetízale a estos huesos. Ay, Dios mío. O sea que, wow. Esto está interesante. Wow, estamos en el mismo espíritu. Yo sé lo que tú vas a decir ahora mismo. Yo siento a Dios. Vamos. Mira, cuando el Espíritu viene, primero, ¿qué le dice? Afirma tus pies. Y después, ¿qué le dice?
Profetiza sobre estos huesos. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede profetizar si primero no afirma sus pasos. Wow. Si primero no camina en rectitud. Wow. Dios no le dijo profetiza que después yo te ordeno. No. Por eso es que hay cosas que están pasando en mucha gente que ellos están diciendo, ¿por qué me están pasando tantas cosas raras? ¿Por qué se me están alejando tanta gente? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué pasa esto? Tranquilo, Dios está ordenando tus pasos. Porque después de esa escasez, después de esa situación, después que Él ordene tus pasos, entonces dice ordenar los pasos. Tú sabes que cuando alguien está ordenando, mueve muchas cosas. A veces mi esposa, yo le tengo miedo a mi esposa. Porque cuando ella dice voy a ordenar la casa, ay Dios mío, yo tengo que esconder el reloj, la llave, porque con ella ordenar a veces mueve muchas cosas que yo estoy acostumbrada a ponerla ahí, pero ella a veces la quita para ordenarla. Entonces hay gente que le están quitando cosas, que están perdiendo cosas, que le está doliendo, pero tranquilo, que Dios que te está ordenando. Pero después que Dios te ordene, tú sabes, ¿verdad? Lo que va a pasar, que Dios te va a poner a profetizar. Que Dios te va a poner en las alturas, que Dios te va a decir, abre la boca porque ya enderecé tus pasos, ya lo afirmé y ahora vas a abrir la boca porque lo que vas a decir va a salir con gloria, con poder. ¿Sabe por qué hay predicadores? Que lo que sale de su boca no trae cambio, no trae impacto, no trae trastorno. ¿Sabe por qué? Porque no están firmes en sus pasos. Cuando tú ves que alguien se para en el altar y no estremece la audiencia de parte de Dios, es porque todavía sus pasos no están firmes. Todavía no está caminando en rectitud. Hay áreas en su vida que tiene que mejorar. Porque Dios primero le dijo, ordena o afirma tus pasos y luego vas a profetizar. Y mira esto, que después que afirma sus pasos, hablaba sobre los huesos y recobraban vida. O sea, que luego de la firmeza viene la vida. Wow. Luego de la firmeza viene la unción. O sea, nadie puede recibir la unción, nadie puede recibir algo de Dios sin primero tener una fundación firme. Sólida. Nadie puede construir una casa y esperar que la casa se mantenga con cualquier viento si no tiene un cimiento que la aguante. Y ese cimiento es la palabra de Dios. Ese cimiento que le estoy hablando es de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Que cuando nosotros hablemos, ven a existencia lo que el Espíritu Santo habló en la eternidad. Wow, mira, eso está súper interesante. Yo siento a Dios con este podcast, bro. Amén. Porque lo que estamos hablando no son cosas humanas. Amén. Le estamos hablando a personas que están escuchando, que ahora están diciendo, wow, ya sé por qué me está pasando esto. Wow, ya sé, claro, ya sabes, es que Dios te va a usar. Amén. Dios no usó al profeta, no le habló a los huesos secos, no hubo restauración, no hubo cambio, no hubo impacto en esos huesos, si primero sus pasos no hubieran sido afirmados. Mira esto, David. Desátalo. Mira esto, David. En ese mismo capítulo 37, ¿no? Yo iba a dejar esto para cuando yo fuera a predicar. No, hay gente ahí que Dios le está hablando. Pero lo voy a traer. En Ezequiel 37, más abajo, luego de todo esto que recobran vida, Jehová le dice a Ezequiel, háblale y dile a ellos que yo lo voy a sacar de su sepultura. Y sabrán que yo soy Jehová, porque ellos conocían la condición que estaban. Y ven donde yo los saco. O sea, cuando la voz de Dios viene, nos saca de la sepultura, nos saca del cautiverio. Mira, a él mismo, 37 capítulos anteriores, él estaba en medio de los cautivos. Wow. En medio de una desesperación, en medio de un momento difícil cuando se le reveló Dios. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que no importa lo que esté pasando. O sea, la voz de Dios va a llegar aún en el cautiverio, aún cuando no se vean las cosas bien. Porque Dios quiere afirmar tus pasos. Y mira, David, yo sé que hay personas escuchando este podcast que están pasando un momento donde dicen, pues Dios me habló y yo no veo el cumplimiento. Dios me habló, pero veo todo esto mal. Así es. Mire, yo he entendido, varón, que cada situación que nosotros pasamos es una oportunidad de Dios glorificarse en nuestra vida. Wow, yo lo creo. Yo pienso que tal vez el desprecio de muchas personas, que yo sé que tú lo has pasado como yo lo he pasado, solamente ha sido una plataforma para que Dios muestre de que Él no depende de la mano del hombre ni de la opinión del hombre. Wow. Y yo quiero que las personas que me están escuchando entiendan que
lo que Dios prometió para contigo es algo mayor de lo que el hombre quiera o pueda decir de ti. Wow. Así que búscalo como amigo. Búscalo como amigo. Olvídate del llamado que Él te está haciendo. Tú sabes el llamado primordial que Él te está haciendo, no el ministerio. El llamado es estar en su presencia. Amén. Amén, así es. El mayor llamado es conocerlo a Él. Para entonces tú poder decir, mira, yo tengo un amigo que puede hacer algo por ti. Yo tengo un amigo que puede romper tus cadenas. Yo tengo un amigo que te puede sanar. Amén. Yo tengo un amigo que puede restaurar tu matrimonio. Yo tengo un amigo que cuando todos me dejaron, Él estuvo ahí por mí. Cuando nadie creía en mí, Él creyó en mí. Wow. Y ese amigo que le estamos hablando se llama Jesús. El único. El único Amén. real. El único fiel en esta tierra es Jesús. Y por eso Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano David dar estos podcasts. Amén. Porque queremos llegar a personas. Wow, esto cambió. Dios quiere llegar a personas que tal vez el cautiverio que están pasando no la ha dejado escuchar la voz de Dios. Pero hoy Dios te dice, escóndete más en mí y me vas a encontrar. Wow. Cuando tú te escondas, yo me revelo. Wow. El que me busca, me encuentra, dice la Biblia. El que me toca, yo le abro, dice la Biblia. Eso Jesús lo dijo. Wow. Y si lo dice su palabra, creo que no es mentira y creo que va a suceder. Yo creo que Dios le está diciendo a 2 o 3 gente que quiere verme obrar, que quiere ver a Dios obrar, que quiere ver a Dios salir a defenderlo. Wow. Yo creo que Dios le está diciendo, cuando tú te manifiestas, cuando tus actitudes se manifiestan, cuando tus fuerzas se manifiestan, yo creo que Dios dice, yo me escondo. Wow. Pero cuando tú te escondes en mí, entonces soy yo que me manifiesto en ti. Wow. Y puedo solucionar las cosas. Tú dijiste algo que mucha gente ahí está viviendo. Gente que ha pasado humillaciones, gente que ha pasado desprecio, gente que ha pasado momentos de rechazo, momentos donde puertas se le han cerrado, gente le ha cerrado puertas en la cara, oportunidades que ellos pudieron haber obtenido y las personas dicen, no quiero que tú recibas esa oportunidad. Y tú dices algo muy certero de parte de Dios. Probablemente es Dios, no que lo ha causado, pero lo ha permitido para que tú entiendas que tu levantar no depende de hombre ni de fuerza humana, sino de Dios. Siempre me pregunté, ¿por qué el inválido, el paralítico que estaba en la puerta cerca del estanque de Bethesda, por qué nadie lo ayudó? Habían otros inválidos, había mucha gente enferma y sí, y lo ayudaban, pero a este hombre nadie lo ayudó. Nadie. Por lo menos que le hubiese pasado como a Ana. Tanto que insiste, que un día le van a decir, ok, ya, te voy a ayudar. Él insistía y nadie lo ayudaba. O sea, no es lógico. A veces yo veo vagabundos, homeless en la calle pidiendo y nadie le da. Pide y nadie le da. Pero pide tanto que alguien le va a dar. Entonces, alguien tuvo algún día que haber ayudado a ese paralítico de Bethesda. Pero de Dios, yo creo que fue que le entenebreció el entendimiento a la gente para que no lo ayudara. Me parece a Dios que dijo, nadie te va a ayudar a llevarte al estanque. Por eso fue que Jesús fue donde Él personalmente y le dijo, ¿qué tú quieres? ¿Sabe el privilegio que fue que otros se sanaban por el estanque, pero este no, este fue Jesús en persona y le dijo, levántate. Porque Jesús no quería que la gloria se la llevara a otro. Jesús dijo, soy yo que te abriré la puerta. Soy yo que te voy a sanar. Cuando el paralítico vio a Jesús, pensó que era alguien normal y le dijo, ¿me vas a llevar? ¿Me vas a cargar? ¿Qué tú quieres? ¿Que me lleven? No hay necesidad de llevarte a ningún lado cuando yo estoy contigo. Y Dios le está diciendo a mucha gente, no hay necesidad de hacer las cosas con tus propias fuerzas. No hay necesidad de aguantarle mentira a alguien y celebrarle las malas actitudes y el pecado, pues no, porque es el influyente y tengo que estar frío, porque es que me va a abrir la puerta, le voy a aceptar el rechazo, le voy a aceptar que el pecado se lo voy a esconder. No hay necesidad de ser parte del pecado para que te puedan abrir puertas. Si Jesús está contigo, es Él que lo va a hacer, el profeta. Y mira esto, David. Jesús dijo, yo soy la puerta. Wow. Él es la puerta. O sea que
Él dice, Jesús, lo repito de nuevo, Él dice, el que me toca, se le abrirá. Amén. Tócale la puerta a Jesús y Él va a abrir su puerta, porque Amén. Él es la puerta. Él es la puerta. Wow. Dios me está diciendo que Él es la puerta. Cuando te cierren muchas puertas, Él está diciendo tranquilo. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de tu sanidad, la puerta de tu milagro, la puerta de tu restauración familiar, la puerta de la unción que tanto estás persiguiendo y no la ves. Dice Él, pasa por donde mí. Pasa por donde mí, vas a ver que la salud está aquí. Pasa por donde mí, vas a ver que el remordimiento de ese pecado que todos los días te persigue y no te deja levantarte, pasa por donde mí, te dice Dios, pasa por mi puerta. Y vas a ver que en el momento en el que pases no te vas a olvidar más de ese remordimiento. Wow. Mi hermano, este ha sido un podcast de mucha bendición. Amén. Yo te quiero dar las gracias verdaderamente, Emil, por ser parte de esto, por decirme que sí, aunque está nevando. Sí. Aquí hace una nevada y un frío tremendo. Y aún así dijiste hay que ir para allá. Amén. Gracias porque estaba dentro del plan de Dios que tú fueras de bendición. Amén. Para toda esa gente. Yo quiero decirle a cada hombre, cada mujer que está ahí, siga adelante porque Dios no ha terminado contigo. Gracias por ser parte de este podcast, Emil, de verdad que sí. Amén. Es un privilegio poder tenerte aquí. Dale tus redes sociales a las personas para que puedan seguirte. Bueno, me pueden conseguir en Emil Rodríguez Oficial, en Instagram, en Facebook de igual manera y también en YouTube. Emil Rodríguez Oficial. Emil se deletrea EMIL. Pero gracias, David, por esta oportunidad. Sé que muchos han sido impactados y aunque no crean, el ambiente aquí cambió. Amén. Literalmente estoy hablando contigo y mis sentidos se me suspendieron. Y yo lo puedo notar en tu cara, profeta. Sí. Dios es grande y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas. Y aunque estemos en tiempos difíciles, aunque creemos que Dios no nos va a sacar del anonimato, gente que cree que Dios tiene planes con otros y con ellos no, tranquilo, pues Dios puede sorprenderte. Amén. Dios puede sorprenderte. Mi hermano, brother, que Dios te bendiga, de verdad que sí, qué bendición por estar aquí y seguimos hacia adelante. No va a ser la primera, o sea, es la primera vez, pero obviamente, pero no será la última. Sí, definitivamente. Muchas bendiciones. Dios bendiga a todas las personas que están conectadas. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a suscribirte, pero ahora. Hay gente que no se ha suscrito, no sé cómo se va a salvar si no se suscribe. No es broma. Dale like al video, comenta la parte que más te gustó, la parte que más te ministró de este podcast. Coméntala. Si quieres hacerle una pregunta al ministro, déjala en tu comentario. No te vayas sin dejar tu comentario de lo que recibiste, de lo que aprendiste, de lo que pudo haber faltado. Quizás, no sé, y nuevamente lo podamos implementar. Pero no te vayas sin dejar tu comentario. Muchas gracias. Amén. Espero que esto haya sido y sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchísimas bendiciones. Amén. Profeta. Te bendiga.